El tema de las joyas al señor Rodríguez Zapatero vuelve a poner sobre la mesa lo controvertido que puede ser aceptar según qué tipo de regalos. Lo sabe el señor Lula, aquí en España hubo casos de todo tipo, hasta el del señor Moedano o los trajes del señor Camps, pero si se hablan de joyas, es inevitable recordar uno de los mayores casos de un regalo incómodo con los diamantes del señor Valéry Giscard d'Estaing, el que era presidente de la Quinta República Francesa en 1981. Hasta la crisis económica, lo habitual de un presidente de Francia, un jefe de Estado, era ser reelegido. O al menos eso se pensaba que iba a conseguir el señor Giscard d'Estaing, que de hecho había ganado la primera vuelta. Pero ocurría que en 1979 Francia había ayudado a derrocar al dictador de la República de Sudáfrica, también llamado Imperio de Sudáfrica, el señor Bokassa. Con el apoyo de Francia, Bokassa impuso una férrea dictadura militar. Pero el nombre de Bokassa no sería especialmente conocido hasta que en diciembre de 1977 el dictador se proclamó emperador de Centroáfrica en una ceremonia de autocoronación inédita en la historia contemporánea y en la que se consumió la mitad del presupuesto nacional. Pronto en toda Europa comenzó a hablarse de la represión de Bokassa, que afectó incluso a sus propios ministros. De uno de ellos, Alejandro Baza, se publicó en la prensa española que después de haber sido fusilado por traidor, Bokassa se había comido su cadáver ante el resto de su consejo. Pero fueron las matanzas de menores en Bangui a principios de 1979 las que desataron las iras de toda la comunidad internacional. Y es que Bokassa ordenó el fusilamiento de alrededor de 100 menores de edad después de que fuera apedreado su coche presidencial. En septiembre de 1979, el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, apoyó un golpe de estado contra Bokassa aprovechando un viaje de este a la Libia de Gaddafi, régimen al que intentaba acercarse. Los paracaidistas franceses restituyeron a David Dacko como presidente del país, al tiempo que Bokassa era condenado a muerte en rebeldía. Y el semanario Le Canard Enchaîné desveló que Bokassa, antes de ser derrocado, le había regalado en 1973 al señor Giscard d'Estaing unos diamantes de 30 quilates. La primera reacción del presidente Giscard d'Estaing era decir que todo era mentira y dijo que no iba a perder el tiempo en desmentir una mentira, que iba a morir víctima de su propio veneno. El problema es que el semanario Canard siguió publicando más cosas, incluyendo una entrevista telefónica al propio Bokassa que insistía en que le había regalado aquellos diamantes. Le Canard aseguraba que los diamantes que le había regalado Bokassa a Giscard d'Estaing valían más de 1 millón de francos. En el debate electoral de 1981, el señor Giscard d'Estaing sí reconoció ya que había recibido regalos de Bokassa, pero aseguró que no tenían el valor que se había dicho, que más que piedras preciosas eran productos de tallaje de Bangui más adecuados para la decoración de joyas. En marzo de 1981, el Elíseo hace un comunicado en el que dice que Giscard d'Estaing ha vendido los regalos que le había hecho Bokassa y que no valían 1 millón de francos, valían como 100.000 francos y además lo habían donado todo a la Cruz Roja Centroafricana. La oposición no perdió la ocasión. El publicista francés Jacques Seguela, que trabajaba para el señor François Mitterrand, el candidato presidencialista de los socialistas, ordenó realizar un duplicado de todos los carteles electorales de Giscard d'Estaing, pero poniendo en los ojos diamantes. Y hay que decir que aquella campaña de los ojos de diamante de Giscard d'Estaing caló bastante en el electorado. Todas las calles de Francia fueron cubiertas con los carteles con los ojos de diamante y se hicieron famosos en el mundo entero. El 8 de mayo, 2 días antes de las elecciones, el propio Bokassa aparece en el Washington Post para confirmar que le dio diamantes de entre 10 y 20 quilates al señor Giscard d'Estaing. 2 días después fueron las elecciones y el señor Giscard d'Estaing fue derrotado por el señor François Mitterrand, que se convirtió en el primer jefe de Estado socialista de la Quinta República Francesa. Y muchos interpretaron que se debía a la campaña de los diamantes. Bueno, en el caso del señor Zapatero,
no le puede preocupar acabar con el señor Giscard d'Estaing porque este escándalo ha surgido cuando él ya no está en activo en política, con lo cual no tiene elecciones que perder. Así que probablemente el señor Zapatero no tema acabar como Giscard d'Estaing, probablemente tema poder acabar como Nicolás Sarkozy. Por pronto, el caso de los diamantes, a quien ha conseguido llevarse por delante es al señor Luis Arroyo. Porque Luis Arroyo primero dijo lo de que solo valían 30 o 50.000 euros. Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros. Esas joyas están inicialmente valoradas entre 30 y 50.000 euros. Entre 30 y 50.000 euros. Y no son las joyas de Sisi Emperatriz. Y se tasa luego en más de 1.000.000. Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo. Gracias. Y luego dijo que Zapatero le había dicho que los joyas no eran un regalo de Arabia Saudí, y ahora todo indica que la coartada de Zapatero va a ser decir que se lo regaló a Arabia Saudí y lo trajo el rey de Arabia Saudí cuando vino aquí para que no puedan acusarle de contrabando. El entorno de Zapatero filtró que las joyas fueron un regalo, un obsequio del rey de Arabia Saudí cuando vino de visita en el año 2007. Si eso llegara a confirmarse, no habría delito de contrabando porque Zapatero no las habría introducido en España sin declararlas. Sobre esas joyas es que proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. No, lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Le salga bien o no, se puede confirmar que el señor Luis Arroyo ha quedado destruido como portavoz. Luis Arroyo, que a nadie se le oculte, que cobra un fee mensual, una minuta mensual del Partido Socialista por hacerle determinados servicios. La posición no es solo la posición de un amigo que sale en defensa de su amigo, sino la de alguien que tiene un contrato permanente mensual y cobra mensualmente del Partido Socialista que, insisto, ha puesto su maquinaria al servicio de Zapatero.